Tendrías que preguntarle eso al sheriff y al abogado. Me encantaría hacerlo, pero él tiene que presentarse. Un sheriff de Indiana y su esposa, quien es candidata para reemplazarlo como sheriff del condado de Clinton, ambos enfrentan graves acusaciones de fraude. En este momento, están acusados de dos grandes esquemas para supuestamente enriquecerse a costa del condado. Y esos supuestos esquemas, según se informa, implican desviar fondos de la tienda de la cárcel a sus propios bolsillos y supuestamente fingir una discapacidad durante más de una década, aparentemente obteniendo cientos de miles de dólares del fondo de pensiones de la policía estatal. Y les diré que según las autoridades, son las publicaciones en redes sociales las que podrían ser la perdición de esta pareja. Estamos analizando una dura declaración jurada de 13 páginas que se presentó en un tribunal de Indiana. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Soy Jesse Weber. Bien, rápido. Antes de continuar, tengo que contarles sobre esta aplicación que creo que les va a encantar. Se llama Upside. Bien, Upside te da reembolsos en efectivo, dinero extra en efectivo por compras diarias como gasolina, víveres, comida para llevar. Así que esto es lo que tienes que hacer. Descarga Upside gratis. Reclamas una oferta en uno de sus más de 100,000 lugares. Pagas normalmente con tu tarjeta. Verificas la compra y así de fácil te regresan dinero. Por ejemplo, si necesito gasolina o quiero pedir comida para llevar una noche, primero busco ofertas en Upside y después de gastar, el dinero aparece en mi aplicación y lo puedo transferir directamente a mi cuenta bancaria. Y por cierto, los usuarios frecuentes de Upside ganan en promedio $154 de reembolso al año. Así que para empezar a recibir tu reembolso, haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR, pero asegúrate de usar el código promocional Sidebar, porque recibirás un bono extra de 25 centavos por cada galón en tu primer tanque de gasolina. Espero que puedas probarlo. Ahora, acabo de decir mucho en esa introducción, así que déjame decir, antes de entrar en esto, que las acusaciones aquí son solo acusaciones. Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Un poco más adelante en el programa, voy a invitar a un abogado que nos va a ayudar a entender esto y la solidez de estas acusaciones, la solidez de este caso y en qué deberíamos estar pensando. Pero aquí está el punto. Si ves las páginas de Facebook de Rich y Ashley Kelly, parece que están viviendo el sueño. Parece que están muy involucrados en su comunidad, tenían trabajos donde podían servir como agentes del orden. Según los informes, la pareja tiene 8 hijos, 4 de ellos aparentemente aún viven en casa. Y en este momento, Rich es el alguacil del condado de Clinton, Indiana. Es un policía estatal retirado, se postuló sin oposición para alguacil y comenzó su mandato en 2019. Fue reelegido en 2022 y el mandato de Rich terminará a finales de 2026, pero anunció que se postulará para ser comisionado del condado, mientras que su esposa, Ashley, se postulará para reemplazarlo como alguacil. De hecho, en el anuncio de su candidatura, que fue publicado en Facebook, Ashley escribió, cito, mi esposo y actual alguacil ya no formará parte de la oficina del alguacil, pero será un socio y recurso vital en el futuro mientras emprende nuevas y emocionantes aventuras fuera del ámbito policial. Así que vas a las páginas de Facebook de la pareja y ahí encuentras de todo, desde actualizaciones familiares hasta fotos de eventos especiales y anuncios sobre las próximas elecciones. Ambos también tienen páginas de Facebook dedicadas a sus campañas políticas. Pero, son esas mismas páginas de redes sociales las que, según se informa, proporcionaron a los investigadores supuestas pruebas para acusarlos a ambos de delitos graves. De nuevo, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero necesito explicar esto, ¿de acuerdo? Resulta que esos cargos son solo los más recientes en investigaciones en curso que involucran a Ashley y Rich. Vamos a profundizar más en las acusaciones exactas en su contra. Pero hasta ahora, según los registros judiciales, Ashley Kelly enfrenta 2 cargos de fraude, uno de robo y uno de conducta indebida de un servidor público. Richard Kelly enfrenta 2 cargos de ayudar, inducir o causar fraude, un cargo de ayudar, inducir o causar robo y conducta indebida de un servidor público. Así que, según el medio de comunicación WIBC, bajo la ley de Indiana, y esto quizá no lo sabías, aparentemente un alguacil puede continuar sirviendo en ese cargo, incluso si está bajo investigación,
incluso si está acusado formalmente. Pero si son declarados culpables, eso es lo que desencadena una destitución inmediata del cargo. Ahora, las acusaciones en curso contra el alguacil Kelly aparentemente han causado cierta exasperación entre los comisionados del condado. ¿Por qué digo eso? Porque el 7 de abril, el jefe adjunto, Sean Mayfield, fue enviado a la reunión de la comisión en representación del alguacil. Y este fue una decisión que, según se informa, fue criticado por el presidente de la comisión, Jordan Brewer, como, cito, cobardía. Échenle un vistazo. Así que enviamos una carta hace unas semanas solicitando información y básicamente nos han dado largas para entregarnos nada de esa información. Entonces, ¿cuándo vamos a recibir los videos que solicitamos? Eso depende del sheriff y del abogado. Pero supongo que ahí es donde me confundo, ¿no son registros públicos? Tendrías que preguntarle al sheriff y al abogado sobre eso. Me encantaría, pero él tiene que presentarse. Ojalá esté aquí la próxima vez. Ojalá esté aquí la próxima vez. Quiero decir, cuando te escondes, es difícil hacer preguntas. Y me siento mal por ti porque tienes que venir aquí y lidiar con esto. Pero en realidad esta es su responsabilidad, pero él elige no hacer nada. Ojalá esté aquí en la próxima y pueda responder todas sus preguntas. Bueno, tengo mis dudas sobre eso. Así que solo pienso, ya sabes, tenías a un presidente de la Junta Municipal que expresó su frustración. Y creo que la terminología que usó fue que estaba enojado. Y creo que al final ahí es donde todos están frustrados porque primero esto ha estado pasando desde hace, ¿qué? 2 meses. Creo que fue a mediados de febrero cuando salió por primera vez. Ya nos estamos acercando a mediados de abril. No hay manera de que las solicitudes que hicimos deban tardar tanto en recibirse, especialmente porque no están relacionadas con la investigación criminal de la policía estatal. Así que supongo que solo quiero saber qué es lo que está retrasando esto. Eso es lo que quiero saber. Creo que todos quieren saber eso. Ya te dije cuál es el retraso. Solo estamos esperando a este criminal y eso es, pero no creo. Que ese sea el caso. Creo que eso es lo que entiendo, lo que a todos les preocupa, ¿de acuerdo? Pero hasta que esto termine, entonces lo resolveremos. Así que esa va a ser mi respuesta por ahora. Adelante, adelante. ¿Ha tenido comunicación con la policía estatal? No, no he tenido. Y se supone que usted está a cargo de la investigación sobre nuestro supervisor. Los detectives están haciendo el trabajo. Así que, ya sabe, supongo que usted debería ser el indicado al que acudir ¿Correcto? cuando empiecen a tener preguntas. Sí. Pero aún así no tuviste ningún contacto con ellos en 2 meses. No, ellos tienen el caso ahora. Cuando nos llamen, nos encargaremos de eso a partir de ahí. Solo como pregunta. Hay una razón, entiendo la pregunta. ¿Puedes? ¿Por qué los llamarías y les preguntarías? O sea, ¿no es así? Probablemente podría. Así que, pero por ahora voy a dejar que terminen el trabajo y luego cuando todo esté listo lo resolveremos. Pero si no han empezado nada, ni siquiera han comenzado el trabajo todavía. Obviamente, ni siquiera te han contactado. Mi pregunta es, ¿por qué no les llamas y ves en qué situación estamos en este momento? Por ahora, así es como va a ser, porque solo estamos posponiendo el problema. Eso es a lo que se reduce, ¿verdad? Entiendo lo que dices, pero por ahora así va a ser. Entonces tú estás supervisando, así que nos avisarás en cuanto sepas algo. Te avisaré, sí, está bien. No tengo nada más. Muy bien. Bueno, espero tener más la próxima vez. Y si el sheriff no está aquí, te actualizaré más y espero que tengamos más. Tendré más información. Ahora sí la tengo. Podíamos ponerte bajo presión. Lo entiendo, lo entiendo. 48 horas después, los dos Kelly serían acusados de esos cargos de fraude. Un sargento detective con casi 30 años de experiencia en la Policía Estatal de Indiana presentó una declaración jurada de causa probable el 9 de abril, así que esta es una declaración jurada que dice que hay causa probable de que se cometió un delito o delitos, y nos da una idea de las acusaciones específicas en este caso, ¿de acuerdo? Así que esto es lo que se alega sobre la línea de tiempo que los investigadores estaban reconstruyendo según esa declaración jurada. Ashley Kelly se convirtió en patrullera estatal en diciembre de 2007. Se informó que Ashley Kelly resultó lesionada en el trabajo y ha estado en incapacidad total con la Policía Estatal de Indiana desde octubre de 2015, lo cual analizaremos más a fondo. Esas lesiones específicas que se alegan pronto, un factor clave. En 2018,
Cuando Rich fue elegido alguacil por primera vez, quiso nombrar a Ashley para 2 puestos dentro de la oficina del alguacil. Así que, según se informa, como celadora de la cárcel y gerente del economato de la cárcel. Según la declaración jurada de causa probable, cito, los empleados de la Policía Estatal de Indiana deben obtener la aprobación de la División de Recursos Humanos y la División Legal de la Proveedor de Internet, con la autorización final del superintendente, antes de participar en empleos externos o ajenos al departamento NDE. Este requisito está regido por el procedimiento operativo estándar. Continúa indicando que los puestos de celadora y de encargada de la tienda de la cárcel son, cito, funciones separadas y distintas, que por ley no pueden ser desempeñadas simultáneamente. Cada puesto requeriría su propia aprobación del NDE. Nuevamente, empleo ajeno al departamento. Aunque Ashley Kelly estaba con estatus de incapacidad, seguía siendo empleada de la Policía Estatal de Indiana y, por lo tanto, seguía sujeta a los requisitos del NDE. Además, debido a su estatus de incapacidad, se requerían estipulaciones adicionales antes de que se pudiera aprobar cualquier empleo de este tipo. El 30 de octubre de 2018, el esposo de Ashley Kelly, el alguacil electo Richard Kelly, envió un correo electrónico a Recursos Humanos de la Policía Estatal de Indiana, describiendo las condiciones laborales propuestas para Ashley Kelly como celadora de la cárcel. Este es un cargo legal que requiere nombramiento y supervisión por parte del alguacil. El Código de Indiana establece que el alguacil debe establecer los requisitos del puesto y tiene total autoridad para contratar para ese puesto. Ahora, el documento aparentemente tiene una captura de pantalla de ese correo electrónico y según el investigador, cito, él especificó que el puesto no implicaría uniforme, ni contacto íntimo, ni cinturón de servicio, ni deberes especiales o autoridad jurada, y consistiría principalmente en tareas administrativas como nómina, presupuestos y supervisión del personal administrativo civil. Pero aparentemente, los investigadores descubrieron mucha evidencia que, según ellos, demostraba que Ashley frecuentemente se salía de esa descripción de trabajo. Y como mencioné, esta no es la primera vez que Rich y Kelly han tenido sus acciones cuestionadas por la Policía Estatal de Indiana, porque según un reporte de Fox 59, un par de meses antes de que Rich tomara protesta como alguacil, él y su esposa aparentemente crearon una LLC, una compañía de responsabilidad limitada llamada Leone LLC, y una investigación de la Junta de Cuentas del Estado de Indiana encontró que Ashley poseía el 51% de la compañía, Rich poseía el otro, 49%. Y según se informa, la Junta descubrió que esta LLC recibió más de $200,000 en pagos no autorizados de la tienda de la cárcel. Supuestamente, no existía ningún acuerdo escrito de ningún tipo que autorizara esos pagos, y también se informa que la propiedad de la LLC por parte de los Kelly nunca fue revelada al condado. Así que puedes ver, si estas acusaciones son ciertas, ¿por qué es un problema? Ahora, en este punto, según la investigación de la patrulla estatal, los pagos del comisariato dejaron de hacerse a la LLC y en su lugar supuestamente fueron directamente a Ashley. Pero eso habría requerido un nuevo NDE, pero aparentemente nunca se presentó ninguno. Como parte de la investigación sobre los problemas del comisariato, Rich y Ashley fueron acusados, según informes del medio de comunicación de Indiana Wish TV, de 3 cargos de mala conducta y un cargo de conflicto de intereses por parte de un servidor público. Ellos se declararon no culpables. Continuaron trabajando para la oficina del sheriff y Wish TV informa que Rich calificó los cargos como, cito, una farsa política. Con ese juicio aún pendiente, en septiembre del año pasado, según Fox 59, un juez aparentemente emitió un fallo sumario en un caso civil presentado contra los Kelly, lo que significa que perdieron. A la pareja se le ordenó pagar poco menos de $330,000 al Estado. Aproximadamente $100,000 de esa cantidad aparentemente provienen del costo de una auditoría para descubrir el supuesto fraude del comisariato. Fraude. Y a pesar de las acusaciones en su contra y sus problemas legales, ambos aparentemente han seguido con sus vidas, publicando frecuentemente en sus redes sociales personales y continuando su participación en las elecciones locales.
Pero mientras investigaban los problemas con Leone LLC, los investigadores empezaron a descubrir acusaciones de otro tipo de fraude. Así que hubo múltiples denuncias de que Ashley estaba fingiendo su discapacidad y estafando al Estado por cientos de miles de dólares, y alegan que su esposo la ayudó a hacerlo. Así que, según una declaración de causa probable, los investigadores entrevistaron a ciudadanos y funcionarios del gobierno del condado de Clinton. Cito, varios de ellos declararon que creían que Ashley Kelly estaba presentando una reclamación fraudulenta por discapacidad contra la Policía Estatal de Indiana. Muchos de estos testigos en el asunto penal nos dijeron que la señorita Kelly estaba fingiendo la lesión y nos proporcionaron fotos de su página de Facebook y otros medios que la mostraban realizando actividades que probablemente una persona con una lesión incapacitante en el cuello no podría hacer. En ese momento, no pudimos encontrar testigos dispuestos a testificar en contra de Kelly sobre sus observaciones. Pero luego, en enero de este año, aparentemente, dos agentes se comunicaron con la proveedor de Internet para informar que Ashley no está discapacitada, que está cometiendo fraude. Así que, según los investigadores, ella reportó una lesión en el trabajo en 2014. Aparentemente, se resbaló en el hielo afuera de su patrulla, se lastimó el cuello y la boca. Regresó al trabajo poco más de una semana después, pero luego declaró que la lesión en el cuello le impedía hacer su trabajo y que el peso del chaleco antibalas estaba agravando sus síntomas. Y como parte de su solicitud de discapacidad, según la declaración jurada, el quiropráctico de Ashley supuestamente presentó un informe diciendo que Ashley estaba lidiando con, cito, vértigo intermitente, pero inestable, que a menudo experimentaba mareos. Dijo que no puede trabajar ni conducir sin asistencia y le recomendó no regresar al trabajo. Y, según se informa, ella pasó a tener incapacidad total en octubre de 2015, recibiendo pagos del Fondo de Pensiones de la Policía Estatal. Esa es la acusación. Entre mayo de 2021 y marzo de 2026, supuestamente, Ashley recibió pagos que suman más de $200,000. Nuevamente, esto es según la declaración jurada. Ahora, Ashley tuvo exámenes de seguimiento a lo largo de los años, y aunque los médicos estuvieron de acuerdo en que no podía desempeñar las funciones de un agente de la Policía Estatal en labores de campo, aún era empleable. De hecho, esto es lo que aparentemente encontró un examen médico independiente en 2021. Durante su evaluación, Kelly declaró las siguientes limitaciones. No conduce debido al vértigo, las náuseas y las sensaciones de presión que experimenta detrás de los ojos. Además, declaró que jugar con sus hijos, el uso excesivo, ir de compras, aspirar y lanzar una pelota con sus hijos pueden desencadenar su dolor, así como cualquier otra actividad que involucre su cuello o su hombro derecho. Durante su evaluación física, Kelly mostró tener fuerza completa en sus extremidades superiores e inferiores, con sensibilidad normal en las 4 extremidades. Tiene un rango de movimiento cervical completo, pero reporta dolor. Presenta espasmos musculares cervicales palpables. Fue difícil realizar un examen completo y se queja de dolor extremo, incluso con una palpación ligera en su columna cervical. Una revisión de los registros médicos de Ashley supuestamente mostró que Ashley recibió una inyección que le dio alivio completo durante unas semanas, pero por alguna razón, aparentemente, decidió no continuar con ese tratamiento. Pero luego pasamos a 2025. Otro médico independiente hizo un examen y reportó que Ashley le proporcionó una resonancia magnética que mostraba algo de degeneración en su columna cervical, que es la parte de la columna en el cuello. Pero según este médico, esto probablemente era solo una degeneración normal debido a la edad, no por la caída y resbalón. Sin embargo, basándose en lo que Ashley reportó sobre su dolor, el médico determinó que ella seguía incapacitada para su puesto como patrullera estatal. Y a pesar de que la discapacidad de Ashley fue supuestamente clasificada como de clase 5, que al parecer es la categoría más restrictiva para reclamaciones de discapacidad, supuestamente se le vio en foto tras foto en redes sociales haciendo cosas que antes decía, o aparentemente decía, que le era imposible hacer. Por ejemplo, fotos de Ashley con una mochila portabebés en la espalda. Según las especificaciones de la mochila, pesa 4,6 libras.
Súmale a eso el peso de un bebé o un niño pequeño, y tenía un peso considerable en la espalda, que, según los investigadores, sin duda estaría ejerciendo presión sobre su cuello y hombros. Y según los investigadores, el chaleco antibalas que usaban los patrulleros estatales, que Ashley dijo que no podía usar, pesaba entre 2,5 y 3,2 libras. También, al parecer, se encontraron fotos que muestran a Ashley cargando a sus hijos en brazos, algo que ella había afirmado durante años que no podía hacer. La declaración jurada indica que hay fotos adicionales que muestran a Ashley participando en actividades recreativas físicas, incluyendo montar a caballo, hacer parabelismo, caminar en desfiles con un niño pequeño sobre sus hombros y jugar golf. Así que varios agentes también informaron que habían visto personalmente a Ashley entrar y salir de autos sin ayuda y conducir largas distancias. También se informó que publicó una foto en Facebook de ella misma cambiando una llanta grande al costado del camino cuando su familia estaba de vacaciones. Y están las afirmaciones de que Ashley hacía más que solo trabajo administrativo para la oficina del alguacil en la cárcel. Los documentos judiciales indican que, bueno, bajo el pretexto de su empleo como celadora de la cárcel del CCSO, Ashley Kelly participó en varias actividades policiales. Estas actividades fueron observadas por varios oficiales juramentados del CCSO. Ellos proporcionaron declaraciones consistentes y corroborativas de que Kelly participó en vigilancia e investigaciones criminales, ayudó en operativos antidrogas encubiertos, manejó y contó dinero en calidad de evidencia, mantuvo registros de investigaciones y tomó fotografías. Ejerció autoridad de supervisión sobre los agentes y participó en tareas físicamente exigentes, incluyendo actividades relacionadas con búsquedas. Los testigos también observaron que Kelly realizaba funciones en un entorno carcelario, incluyendo la interacción con los reclusos, sin limitaciones físicas observables. Según un detective encubierto, Ashley Kelly lo supervisó directamente. Y de hecho, afirma que Ashley supervisó 4 de las 5 operaciones encubiertas en las que él participó en la oficina del sheriff del condado de Clinton. Incluso, según se informa, Ashley llegó a subirse a un árbol para tomar fotos de una transacción de drogas, según la declaración jurada. Además, un video con fecha del 16 de septiembre de 2022 muestra a Ashley Kelly ejercitando intensamente la parte superior de su cuerpo en el gimnasio del departamento del sheriff del condado de Clinton. En la grabación se observa a Ashley Kelly realizando un ejercicio comúnmente conocido como giro ruso, con una pelota medicinal de 14 libras, así como curls de bíceps, jalones de tríceps y ejercicios de press de banca. Estas actividades son inconsistentes con la declaración que hizo a los médicos examinadores, en la que afirmó que no podía realizar ese tipo de ejercicios debido a la lesión que reportó haber sufrido en cumplimiento de su deber. Ahora, la declaración jurada de causa probable incluye capturas de pantalla de Ashley supuestamente realizando esos ejercicios en el gimnasio del departamento. El detective de la policía estatal concluyó lo siguiente: incluso si la reclamación original de lesión de Ashley Kelly en 2014 fuera legítima, la evidencia demuestra de manera abrumadora que continuó aceptando beneficios por discapacidad mientras tergiversaba intencionalmente su condición física. La combinación de testimonios directos de agentes de la ley, evidencia en video y fotografías, inconsistencias documentadas en sus declaraciones médicas y su participación activa en actividades físicamente exigentes y relacionadas con la aplicación de la ley establece un patrón claro de engaño. Como mínimo, esta conducta demostró que Ashley Kelly era capaz de realizar tareas mucho más allá de las limitaciones que ella había manifestado. Sin embargo, continuó recibiendo pagos por discapacidad basados en esas declaraciones falsas. Independientemente de la legitimidad de la lesión inicial, seguir recibiendo beneficios bajo falsas pretensiones es suficiente para fundamentar cargos penales por fraude. Y las órdenes de arresto que se emitieron en su contra, y Rich y Ashley fueron fichados por la oficina del sheriff del condado de Marin la semana pasada. Los registros judiciales muestran que fueron liberados bajo una fianza en efectivo de $1,000 cada uno. Y según el reporte de Wish TV, los comisionados del condado de Clinton emitieron un comunicado pidiendo que los dos Kelly renuncien de inmediato. Cito: durante años, estos problemas han requerido una cantidad significativa de tiempo, atención y recursos de los contribuyentes para ser atendidos. Estos nuevos cargos dejan en claro que la confianza pública se ha roto.
Por el bien de la oficina del alguacil y de la gente del condado de Clinton, el alguacil Kelly y la carcelera Kelly deberían renunciar de inmediato. Y hasta ahora, los Kelly no han respondido públicamente a estas acusaciones. Su juicio por los cargos anteriores de fraude está programado para mayo de este año. No está claro si esa fecha va a cambiar ahora, pero quiero hablar al respecto. Bien, quiero invitar al exfiscal penal Dan Shore, quien tiene una novela sobre acusaciones de mala conducta. Se llama The Open Bar. Les animo a todos a que la revisen. Dan, muchas gracias por tomarte el tiempo. Quiero decir, tú te especializaste en esto. Has manejado investigaciones de fraude en el pasado. Al pensar en estos dos grupos distintos de acusaciones, ¿cuáles son tus pensamientos iniciales sobre esto, la solidez del caso, según lo que has visto? Y también, ¿hay algún margen de maniobra? ¿Son estos casos sencillos o pueden complicarse? Bueno, una cosa es que el fraude por discapacidad es muy común. Mucha gente presenta reclamaciones cuando hay una lesión y luego reciben beneficios de su trabajo o de su empleador. Y ha habido muchos casos en los que luego se descubre que las personas están realizando ejercicios atléticos muy vigorosos o como en este caso la vemos cambiándose de ropa y practicando parabelismo y cosas así. Así que esta no es una acusación poco común. Creo que la magnitud y el tiempo que estuvo ocurriendo lo hace más único y atroz. Pero es interesante porque en mis inicios como fiscal, hace más de 25 años, teníamos investigadores que seguían a las personas e intentaban detectar fraudes como este. Y ahora, en este caso y en otros, la gente simplemente lo publica en redes sociales, publican fotos de ellos mismos realizando actividades vigorosas o cambiándose de ropa o cosas así. Ahora, muchas personas son descubiertas simplemente por lo que ellas mismas publican en línea. ¿Hay algún margen de maniobra en el que puedas decir, escucha, sabes, no puedo hacer ciertas actividades laborales que me asignaron? Está bien, cargo a mis hijos, no tengo opción, tengo que cargar a mis hijos, hacer ejercicio, tengo que hacer rehabilitación, tengo que trabajar y tengo que fortalecer mi cuerpo. Esos son los casos donde se vuelve un poco complicado. Lo que la mujer dijo que no podía hacer es inconsistente con lo que se le vio haciendo. O sea, realmente dijo que no podía manejar y sin embargo lo estaba haciendo. Se le vio y se reportó que condujo 100 millas en un solo viaje y que cambió una llanta. Así que no se trata solo de decir, sí, no puedo hacer mi trabajo, pero puedo hacer otras cosas, sino que las cosas que supuestamente estaba haciendo contradicen directamente lo que ella había dicho que no podía hacer. Ahora, tal vez el margen de maniobra sea decir, bueno, mi situación mejoró con los años, porque estamos hablando de una década desde el momento en que se reportó hasta el momento en que supuestamente ella estaba involucrada en esta mala conducta. Así que puedes decir, está bien, mejoré, pude hacer más cosas, pero no hay duda de que, según la denuncia, lo que ella dijo específicamente que era incapaz de hacer y por qué necesitaba beneficios por discapacidad, después estuvo realizando actividades durante años que no eran coherentes con eso. Los cargos relacionados con los pagos del comisariato habla sobre pagar a través de la LLC o supuestos pagos hechos directamente a Ashley. Son esos en los que hay un rastro documental y son más fáciles de probar. Sí, porque la falta de divulgación de ser propietario y tener un beneficio financiero de lo que sería un conflicto de intereses, si eso fuera cierto, hay diferentes políticas, procedimientos y potencialmente leyes que se estarían violando ahí. O sea, una es simplemente no revelar un posible conflicto de intereses y también potencialmente obtener un beneficio financiero de tu propio trabajo al trabajar para una entidad gubernamental. Esas son violaciones graves. Y de nuevo, he visto eso en investigaciones de fraude que he realizado donde las personas tienen LLCs. No, intentan ser opacos sobre quiénes son los propietarios cuando están recibiendo beneficios de eso, pero ciertamente, si a través de su trabajo en el gobierno están dirigiendo dinero hacia una LLC en la que ella tiene algún tipo de interés financiero sin revelar eso, esa es una violación grave. Así que, ya sabes, ¿Cuál podría ser una posible explicación o defensa para eso entonces? Y mira, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Tienen derecho a una defensa. ¿Cuál podría ser una explicación inocente o benigna para todo esto? bueno, supongo que podrías decir que no te diste cuenta de que necesitabas revelar eso, que fuiste transparente con el nombre de la LLC. Y tal vez podrías decir que normalmente las LLC sí tienen registros públicos que, si los revisas, muestran quiénes son los propietarios. Así que alguien podría decir, bueno, yo dije cuál era la LLC y era de conocimiento público quién era el propietario. Tal vez ellos mismos no lo revelaron. Supongo que podrías decir eso, pero ciertamente lo correcto si estás obteniendo un beneficio financiero de esta manera es revelar que eres el dueño de la empresa que está recibiendo este dinero a través de la tienda del penal.
y aquí no lo hicieron. Y también creo que si hay fraude por discapacidad durante años, eso socava la credibilidad de alguien que dice que este otro posible fraude fue inocente, porque potencialmente hay un patrón de actividad engañosa durante años y eso socava la credibilidad de una persona. Así que cuando vemos los registros judiciales, parece que Rich y Ashley Kelly están siendo acusados como coacusados. Si eso es cierto, ¿qué opinas al respecto? Porque si están casados, ¿cómo afecta eso al caso? ¿Piensas en términos como el privilegio conyugal, si eso juega un papel en esto de alguna manera, si uno decide testificar? Pero también me pregunto por el tema de que sean coacusados en esto. Correcto. Bueno, mira, si ambos sabían sobre esto y sabían sobre este fraude en curso y ambos estaban trabajando con el gobierno, entonces ciertamente deberían ser coacusados si esas acusaciones son ciertas. En cuanto al privilegio conyugal, la principal protección del privilegio conyugal es que nadie puede ser obligado a hablar en la corte sobre sus conversaciones con su cónyuge. Así que no podrías citar a uno de ellos y decirle, dinos lo que tu cónyuge te dijo, pero el asunto es que, de todos modos, son acusados penales, así que tendrían el derecho a guardar silencio, así que no creo que el privilegio conyugal sea tan significativo aquí. Pero ciertamente, si hubiera un asunto civil relacionado con esto, no podrían ser obligados a hablar sobre lo que su cónyuge les dijo. Pero a veces, ya sabes, depende del estado de su matrimonio. A veces he visto casos donde se llega a un acuerdo con un cónyuge y testifica en contra del otro cónyuge. Obviamente, el matrimonio probablemente se está rompiendo en ese momento, pero eso es algo que ha sucedido en casos que he visto. Y según tengo entendido, todavía no han ido a juicio ni siquiera por los cargos iniciales. Y ahora tienes esta nueva acusación con respecto al supuesto fraude por discapacidad. ¿Cómo se relaciona todo esto? Todas estas diferentes acusaciones. Bueno, creo que cada una fortalece las otras partes del caso porque a menudo, en un caso de fraude como este, quieres mostrar un patrón de engaño, un patrón de deshonestidad. Y si puedes demostrar de nuevo, como decía antes, con una parte de esto, la parte de la discapacidad, que alguien estaba siendo engañoso y deshonesto y robando dinero de sus pagos por discapacidad, eso demuestra que tal vez la persona no es creíble respecto a su explicación sobre otras partes, como los pagos en la tienda de la cárcel y su LLC. Así que creo que mientras más veces te presentes ante el mismo juez o el mismo jurado y ellos escuchen múltiples acusaciones de engaño, es menos probable que confíen en ti. Y comenzaste la entrevista preguntando cuál sería una explicación inocente. Es más difícil dar una explicación inocente cuando hay más de un tipo de mala conducta, porque, bueno, tal vez esto fue inocente, pero esto también lo es, y ya sabes, es difícil decir que tantas cosas pueden explicarse inocentemente, pero son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, así que tal vez puedan lograrlo. Mencioné antes que al momento de esta grabación no parece que hayan renunciado. Eso es inusual. No creo que sea inusual porque eso a menudo es parte de la negociación en un acuerdo de culpabilidad, que si llegas a un acuerdo de culpabilidad, uno de los acuerdos es que vas a renunciar a tu trabajo. Así que eso es algo que es una moneda de cambio para ellos. Así que creo que renunciar antes de un acuerdo de culpabilidad sería un gran error porque eso a menudo es algo que puedes ofrecer. Está bien, aceptaré esta sentencia reducida y renunciaré. Y eso es algo que ellos quieren. Si renuncias, entonces el gobierno obtiene eso sin necesidad de negociar. Cuando escuchaste los supuestos hechos presentados por las autoridades en este caso en tu carrera, ¿en qué nivel pondrías esto? Quiero decir, ¿qué tipo de caso es este? ¿Dirías que esto es algo fuera de lo común de lo que has visto antes? ¿O es consistente con lo que has visto antes? Y de nuevo, estas son acusaciones, pero es solo que, me pregunto, siempre pienso en el jurado como, a veces será difícil aceptar lo que se está presentando aquí. Uno se imagina a personas en una posición de confianza haciendo esto supuestamente. ¿En qué lugar pondrías estas acusaciones en comparación con lo que has visto? Bueno, como investigador de fraudes durante muchos años, nada de esto me sorprende. Creo que un jurado promedio que no ha estado expuesto a todo esto podría estar más sorprendido. Me horroriza este tipo de actividad, si es cierto, pero simplemente he visto tanto de esto en mi carrera, donde las personas hacen reclamaciones por discapacidad y luego reciben beneficios mientras pueden realizar muchas otras actividades físicas, que están canalizando dinero a través de una LLC que puede ser un tanto opaca respecto de quién la posee y están obteniendo beneficios financieros. Ese es el tipo de cosas que suceden mucho en el gobierno. Y por eso necesitas oficinas del inspector general y cosas así para investigar y supervisar.
Y casos como este son importantes, no solo para llevar potencialmente a estas personas ante la justicia, sino también como un elemento disuasorio para otras personas que podrían estar presentando reclamaciones por discapacidad cuando no lo merecen, y que tal vez digan, mejor no lo hago, acabo de ver este caso en las noticias. Lo vi en Law and Crime, donde hablaban de alguien que fue atrapado, así que tal vez debería tener más cuidado. Creo que sí funciona como un elemento disuasorio. Muy bien, hay muchas cosas en las que pensar con este caso. Dan, claro, siempre me da gusto verte. Gracias por tomarte el tiempo. Jesse, gracias por invitarme, fue un gusto hablar contigo. Y eso es todo lo que tenemos por ahora aquí en Sidebar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts y Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. También pueden vernos en Peacock de NBC. Si quieren seguirme en X, Instagram, mi programa en News Nation, Jesse Weber Live, de lunes a viernes, a las 11 p.m., hora del este. Nos vemos la próxima vez, amigos.